Hola amigos, ¿cómo están? Un video nuevo. Este video es muy importante. Vamos a ver la conexión que existe entre Alejandría y los 50 años previos al nacimiento de Jesús. Es importante este video, sobre todo si eres católico, si eres cristiano, si crees en Jesús, porque esta es la versión del Jesús histórico, del Jesús humano que existió. Acuérdense que la Biblia no la escribió Jesús. La Biblia se escribe años después de Jesús y es un compilado, a mi parecer, muy manoseado por muchas personas. Siempre me sale un video en YouTube y en TikTok de un güey que dice, es que hay 60 y tantas mil conexiones a lo largo de los años por 40 personas que escribieron la Biblia, no sé qué. Yo digo, ay amigo, no le escribió Jesús, no le escribió Jesús y ahí párale de contar. Hay otros documentos, más información en donde se puede tener una percepción más lógica de Jesús enseñando y compartiendo sus conocimientos que la versión dogmática jerarquizada de la institución ortodoxa masculina de la Iglesia Católica. ¿Me explico? O sea, a lo mejor estás muy apegado a la iglesia y entonces ahí se pierde la objetividad. Para ser objetivos hay que tener desapego y ver las cosas como lo que fueron o como lo que son. Jesús fue un ser humano histórico que existió y que encarnó una función arquetípica y la vivió hasta el límite y hasta sus consecuencias finales. Entonces, claro que Jesús es Dios, pero él lo que predicaba es que tú también tienes el reino dentro de ti porque eres parte también del todo. Entonces, no solo tú, él, ellos, todos, ¿me explico? Pero hay que entenderlo y hay que vivirlo y hay que alinearse. Y Jesús fue una persona demasiado alineada con la existencia al punto que entendió y encarnó lo que le tocaba encarnar por el momento y las circunstancias en las que se vivía en aquel entonces, y es lo que vamos a ver ahorita. Porque acuérdense que Alejandría fue el laboratorio del conocimiento humano, o sea, fue una compilación de conocimiento de todas partes del mundo que dieron origen a todo este saber gnóstico universal de la conciencia y del alma y del ser. Entonces, estando ya ahí todo ese conocimiento a la mano, es más fácil que se pueda ahora sí encarnar lo que se requiera en el momento en el que se requiera. Y fue pues más o menos lo que ocurrió. Vamos a ver. Esta es la historia de Jesús. El puente del Logos oculto. Alejandría a Palestina. Del 150 antes de Cristo al primero después de Cristo. Propósito del puente. Antes del nacimiento de Jesús, el mundo ya estaba filosófica y espiritualmente preparado. No aparece en el vacío. Este puente conecta Alejandría, laboratorio intelectual del Mediterráneo, con Palestina, territorio simbólicamente cargado de expectativa mesiánica, mostrando cómo las ideas del logos, la gnosis, la caída y la restauración del alma ya estaban plenamente activas. La lectura es fría, cronológica y lógica, no devocional. Primero, Alejandría, el laboratorio del logos, del 300 a.C. al 50 a.C. Del 300 al 250 a.C. es la fundación intelectual. Se funda la Biblioteca y Museión de Alejandría. Convergencia de platonismo, aristotelismo, pitagorismo, sabiduría egipcia, tradiciones persas. Nace una idea clave. La verdad es una estructura invisible que se conoce por intelección, no por ritual externo. Clave gnóstica, el conocimiento como liberación del alma. Voy a ver si está grabando. Sí está grabando. Del 250 al 150 a.C.
Traducción y choque cultural. Septuaginta, Biblia hebrea en griego. El dios hebreo entra al lenguaje filosófico griego. Aparece el problema central. ¿Cómo un Dios absoluto interactúa con un mundo material imperfecto? Aquí nace la necesidad de intermediarios. Del 150 al 50 antes de Cristo, el Logos toma forma. Filón de Alejandría, del 20 antes de Cristo al 50 después de Cristo. Es judío helenizado. Define al Logos como mediador entre Dios trascendente y el mundo. Intelecto divino, imagen primordial del hombre. Esto es pre-gnosis escultural. El Logos no es Dios ni mundo, es puente, según Filón de Alejandría. Palestina, el drama de la espera, del 150 antes de Cristo al primero después de Cristo. En el 150 al 100 antes de Cristo hay crisis política y teológica, dominio seleucida, rebelión macabea, trauma colectivo. Resultado, el mundo está mal, Dios está lejos, algo se rompió. Lenguaje aún mítico, pero problema ya gnóstico. Del 100 al 50 antes de Cristo hay fragmentación espiritual. Los fariseos, ley como sistema de orden, salvación por cumplimiento. Los saucedos, templo, poder, literalidad. Los esenios, dualismo radical, luz versus tinieblas, espíritu versus carne, conocimiento secreto, comunidad de elegidos. Esto ya es protognosis semítica. Del 50 al primero antes de Cristo, expectativa máxima. Mesías esperado como restaurador, juez, liberador, apocalipticismo intenso. El mundo se percibe como dominio de poderes corruptos. El puente real entre Alejandría y Palestina. Coincidencias estructurales no culturales. En Alejandría tenemos el Logos mediador, en Palestina tenemos Mesías y sabiduría. En Alejandría tenemos Dios trascendente, en Palestina Dios inaccesible. En Alejandría hay un mundo imperfecto, en Palestina un mundo caído. En Alejandría hay conocimiento que libera, en Palestina verdad que restaura. No es copia, es respuesta paralela al mismo problema ontológico. Diferencia clave. Alejandría da una solución intelectual metafísica. Palestina, una solución histórica escatológica. Jesús aparecerá uniendo ambas. Lectura gnóstica valentiniana. Antes de Jesús, el pleroma es pensado en Alejandría. El kenoma es sufrido en Palestina. El logos ya existe como idea. Falta la encarnación consciente del conocimiento. Jesús no trae una religión nueva, trae una clave viva. El logos ya está formulado, el mundo ya está desesperado, el alma ya sabe que está atrapada, el escenario está completo. La preparación del logos, ahora sí, del 50 antes de Cristo al año 0. Ajuste fino del sistema. Vamos a entrar a una doble lectura. Capa A, cronología histórica precisa. Capa B, activación gnóstica valentiniana del sistema. O sea, ¿qué función tiene? Del 50 al 40 antes de Cristo hay saturación del kenoma. Capa A, en la historia tenemos a Roma consolidada. Roma consolida su control en Judea,
Herodes asciende con apoyo romano, violencia política, impuestos e inestabilidad. Lectura gnóstica, el mundo material muestra su incapacidad total de redención. El demiurgo se percibe como poder ciego, no como padre. El alma colectiva entra en fatiga ontológica. El kenoma se densifica. Del 40 al 30 antes de Cristo, crisis de legitimidad. En la parte histórica tenemos a Herodes el Grande, reconstrucción del templo. Hay poder monumental, pero hay vacío espiritual. Lectura gnóstica, el templo se vuelve arquitectura sin presencia. La ley regula, pero no libera. La forma ya no contiene al espíritu. O sea, me imagino se han de haber construido muchos templos, pero es como ahorita que hay muchas iglesias, pero se siente un vacío muy grande porque es el dogma, es la ley, la letra muerta. No es una iglesia que te diga, hey, no hace falta que vengas, hace falta que tengas introspección y que cierres los ojos y que pienses dentro de ti. Del 30 al 20 antes de Cristo, polarización espiritual, historia, fariseos versus saucedos, esenios se aíslan. En la gnosis hay división entre psíquicos, orden, ílicos, poder, neumáticos, retiro. La humanidad se clasifica sin saberlo. O sea, en esta falta de comunicación y demás hay una división precisamente de grupos que buscan diferentes cosas y ahí se nota precisamente esta falta de integración o de reintegración con el pleroma o reunificación y liberación de nuestra alma. ¿Me explico? O sea, están todos perdidos. Acá los ílicos con el poder, los psíquicos acá con el orden, los neumáticos acá con el retiro. Del 20 al 10 antes de Cristo hay silencio y expectación. En la parte histórica no hay profetas mayores, circulan textos apocalípticos. En la parte gnóstica el silencio no es ausencia, es comprensión del logos. El sistema entra en resonancia. El sistema, la vibración energética de aquel momento, del lugar, de todo empezó a entrar en resonancia porque ya estamos a 10 años del nacimiento de Jesús. ¿Ok? 10 al primero antes de Cristo. Punto de inversión. En la parte histórica hay censos romanos, control total del territorio. En la visión gnóstica, cuando el mundo cree que controla todo, el logos puede entrar sin ser detectado. El pleroma toca el kenoma. Conclusión. Históricamente tenemos un imperio estable. La lengua común es el griego. Hay rutas abiertas. Gnósticamente, el mundo está listo porque fracasó. El alma ya no espera poder, espera verdad. El logos no entra cuando el mundo es bueno, entra cuando el mundo es insuficiente. Aquí puede nacer Jesús, ahora sí. El nacimiento del logos, del 7 antes de Cristo al 4 antes de Cristo. La irrupción silenciosa. Esta no es la negación de la historia que aprendimos de niños, es su reordenamiento lógico, histórico y gnóstico. Primero, fechas reales. Primer ajuste necesario. Jesús no nació en el año 0. Herodes el Grande muere en el 4 antes de Cristo. Jesús debió nacer entre el 7 y el 4 antes de Cristo. El calendario cristiano se calcula después con error. Esto no debilita el relato, lo vuelve honesto.
Es precisamente lo que buscamos aquí. Yo sé que Jesús estaría totalmente de acuerdo con nosotros. La honestidad es lo que nos puede llevar a la verdad. Y la verdad, según Jesús, es lo que nos puede hacer libres, lo que puede liberar nuestra alma para poder ascender y trascender. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante, la honestidad. Honestidad, esta información debe de ser de dominio público. Y ahora que tenemos la inteligencia artificial, todo el mundo debería de hacer sus líneas del tiempo gnósticas en base a los maestros ascendidos más importantes de liberación de alma espiritual como Buda, como Jesús, como Valentín, como los Olmecas, como las civilizaciones tempranas de Egipto, como las historias o la filosofía atlante. Eso está más padre que estar metidos en la parte oscura de Sumeria, del reino de Akkad, de Asiria, que son completamente demiúrgicos, jerárquicos, controladores, obsesivos de poder masculino. No, o sea, hay que pensarle un poco, amigos. Hay que pensarle un poco, hay que echarle cacahuate al asunto. Número 2, María, la virginidad como lenguaje, no biología. Contexto histórico, María, joven judía de aldea, de Nazaret, prometida de José, artesano, constructor. Clave textual, Isaías habla de Alma, joven, no de Betulá, virgen biológica. La traducción griega, Partenos, reconfigura el símbolo. Lectura gnóstica valentiniana, virgen es igual a no intervenida por el sistema. María representa humanidad no alineada al poder, receptividad pura. El logos no entra por linaje, entra por disponibilidad. 3. José, el justo silencioso. No es sacerdote, no es rey, no es escriba. José no transmite poder, transmite protección. Gnósticamente, el logos no necesita legitimación externa, solo necesita espacio para encarnar. Belén, ¿por qué ahí? Y no es casualidad. Históricamente, los censos romanos obligan desplazamientos. Belén es igual a la ciudad de David, clave mesiánica. Realidad material, establo no es igual a la postal navideña. Es una casa judía con espacio inferior para animales. No pobreza romántica, infraestructura mínima. Gnósticamente, el logos no entra en el templo, entra debajo, en lo no sagrado. Los pastores, primeros testigos. Los pastores son igual a impuros según la ley, sin estatus, sin autoridad. ¿Por qué ellos? Porque no tienen nada que perder, no filtran el mensaje, la gnosis no baja por jerarquías. Es muy importante, la gnosis no baja por jerarquías. Puedes ser la persona más humilde y si tienes la intención, puedes adquirir gnosis. Solo hay que estudiar, ver, poner atención, ser humilde. 5, 6. Los magos. Oriente reconoce primero. Historia probable. No eran reyes, eran astrólogos, sacerdotes de Persia o Babilonia, lectores de cielos, no de la Torá. Sentido profundo. Alejandría y Oriente detectan el evento. Jerusalén, poder religioso, no. O sea, Alejandría y Oriente más o menos se la solían que algo así iba a pasar eventualmente. En Jerusalén no tenían la menor idea. El logos es reconocido por el conocimiento, no por la ley. La estrella, símbolo de convergencia. Puede haber base astronómica, pero el texto apunta a otra cosa. Gnósticamente, el cielo y la tierra entran en resonancia. El pleroma deja huella en el kenoma. Herodes, reacción del sistema. Entran en paranoia, violencia, hay matanza de inocentes. Lectura fría, el poder reconoce la amenaza, no entiende qué es,
pero sabe que no viene de él. Todo logos verdadero provoca persecución. Conclusión gnóstica sólida. Nada de esto es decorativo, no palacio, no sacerdocio, no ejército, porque el logos no viene a gobernar el mundo, viene a despertar lo que no es del mundo. Ahora sí, vamos a los primeros años de Jesús. El silencio del Logos, del 4 antes de Cristo al 27 después de Cristo. La infancia invisible y la maduración interna. Si el Logos se encarnó, ¿por qué no habla durante casi 30 años? Esta no es una omisión, es estrategia ontológica. Del 4 antes de Cristo al 6 después de Cristo, infancia real, no mítica, historia y datos fríos, Jesús nace bajo Herodes. Hay una huida a Egipto, tradición con base histórica plausible, y hay un regreso a Nazaret. ¿Okay? Jesús nace bajo Herodes, hay una huida a Egipto y luego hay un regreso a Nazaret. En Nazaret vive en una aldea pequeña, sin poder, sin escuela rabínica mayor. Jesús no crece en centros de saber. Lectura gnóstica, el logos experimenta el kenoma desde dentro. No observa el mundo, lo habita. Esto es muy importante, que no habían escuelas rabínicas mayores, era una aldea pequeña, no había mucho poder en ese lugar, por lo que el acceso al conocimiento debió de haber sido muy limitado. Y entonces que Jesús crezca sin centros de saber, en la lectura gnóstica nos da a entender que es la encarnación del Logos experimentando el kenoma desde dentro y está observando el mundo. No está observando el mundo, lo está habitando con experiencia propia. 6 después de Cristo, el quiebre político clave. Hecho histórico, Judea pasa a control directo romano. Hay censo de Quirino, revuelta de Judas el Galileo. Efecto estructural, el Mesías ya no puede ser solo rey, el problema ya no es Israel, el problema es el sistema mundo. El logos ajusta su forma de manifestación. Ok, esto es importante. Como hay revueltas y hay ahora control total de Roma, el Mesías ya no puede ser nada más el rey o el Mesías salvador de su pueblo inmediato. ¿Me explico? Ahora tiene que irse a fuerza contra todo el sistema del Imperio Romano, que sería el sistema mundo del mundo conocido de aquel entonces. Después, del 7 al 12 después de Cristo, el episodio del templo. Aquí es la única grieta. El relato dice que Jesús de 12 años dialoga con doctores de la ley. Lectura lógica, no enseña, pregunta. Esto es mayéutica pura. Lectura gnóstica, el logos reconoce el límite del sistema religioso. Sabe que aún no es el tiempo. Aún no. Del 12 al 27 después de Cristo, el gran silencio. ¿Qué no hace Jesús? No funda, es. Y aquí se acaba esto. Aquí se acaba y vamos a continuar mañana. ¿Qué acaba de quedar sólido? El silencio de Jesús es de sus 0 a los 30. O sea, no hay mucha información en ese periodo, ¿ok? No son años perdidos, podemos ver que hay información, es gestación ontológica. Gestación ontológica significa que él está viviendo en carne propia la experiencia del kenoma y de sus limitantes para que el alma pueda recordar el camino. ¿Okay? Acuérdense que el aeón de Cristo es precisamente aquel que recuerda el camino al origen. Entonces, Jesús, siendo el logos y el Cristo al mismo tiempo, porque el logos es pues esa parte verbal, esa parte que habla, pero el Cristo es esa parte que enseña el origen. Entonces aquí está conociendo la situación
viéndola, observándola, para poder después no fundar, sino ser. ¿Me explico? Entonces, a ese ser me refiero a encarnar la función arquetípica que corresponde a ese momento. ¿Ok? No es que él la haya escogido, que, yo quiero ser este o este, porque haya estudiado a lo mejor gnosticismo de Pitágoras o de Platón, o no, o sea, no. Él simplemente vivió su vida, y al vivir su vida se alineó completamente a lo que es el espíritu crístico o el aeón crístico o la función gnóstica arquetípica del Cristo y del Logos. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto vamos a concluir por ahora. Mañana vamos a continuar con, ahora sí, qué pasa posterior al gran silencio de Jesús, ¿ok? Y acuérdense, en esta línea del tiempo lo estamos abordando desde una perspectiva humana, porque también lo que hace la iglesia posterior es quitarle su humanidad. Le arrebatan su humanidad para que ¿cómo se dice? Inconscientemente o directo al subconsciente ya no lo relacionas contigo y ya no hay tanta resonancia porque ya no es humano, por lo tanto ya, o sea, él es Dios, tú no, y él te salvó y tú tienes que pagar tu pecado, ¿no? O sea, como que no, o sea, es como más bien él era un humano que encarnó una función arquetípica de Cristo, no perdió su humanidad, más bien reconoció su parte divina, y fue precisamente el mensaje que vino a dejar a la humanidad. Reconoce tu parte divina para que recuerdes el camino. Eso vive dentro de ti, ¿ok? El reino vive dentro de ti significa tú eres parte del absoluto a través de una expresión divina del pleroma que está encarnada en esta experiencia por un desbalance que se dio intencional para que el absoluto pudiera experimentarse a sí mismo. Entonces está aquí el absoluto jugando a que no se acuerda quién es, cuando sabe perfectamente que eres tú y es él y es ella y soy yo y somos todos, ¿ok? Ojo, no somos el absoluto, somos simplemente una forma en la que el absoluto se experimenta a sí mismo. Cuando nosotros moramos, vamos a ascender, nuestra experiencia va, el cuerpo se queda aquí, nuestra experiencia asciende con nuestra alma y nuestra experiencia se baña en el mar de conciencia infinito del pleroma y nosotros ya quedamos en plenitud total. Y luego yo me quedaba pensando, pero y entonces se acaba el libre albedrío, ya no voy a ser yo. Es que no hay necesidad de libre albedrío. El libre albedrío se da cuando hay necesidad de decisión. Cuando vives en plenitud, no hay necesidad de decisión, porque no hay, prefiero esto o aquello, porque simplemente todo es pleno, todo es plenitud, hay unidad. Los amo, amigos.